rompe. ¿Ah? Entonces, ese es lo esencial, te fijas, de que tu estructura se deforme antes de romperse, y eso se llama ductilidad. Entonces, eso, bueno, no es que yo te quiera tomar un examen, pero de eso, pero en general, en todos los cursos que seguimos, la idea es tener ciertos conceptos claros. Es como decir tú, por ejemplo, quizás a ti te gustan los asados. Sí, sí. ¿Ya? Es lo mismo que si yo te digo, oye, organicemos un asado y se te olvida llevar el carbón o la sal. ¿Me explico? Entonces tú dices, no, pues para hacer un asado hay que llevar la carne y hay que llevar el carbón, por último la parrilla la organizo yo. Pero hay ciertas cosas básicas, porque imagínate que yo te digo, hagamos un asado y llego allá, yo soy el encargado de llevar las cosas, no llevo la carne, no llevo el carbón. ¿Te fijas? Entonces, lo que yo quiero decirles que a veces ocurre en general que no logramos llegar al concepto. ¿Te fijas? Por ejemplo, en el prefabricado. ¿Qué es lo básico? ¿Por qué hacemos el prefabricado? Porque somos fanáticos del prefabricado, como una religión del prefabricado. No, porque nos conviene. ¿Y por qué conviene? ¿Te fijas? Entonces, no porque, oye, me hizo la clase un señor que era fanático, que todo lo prefabricaba. Así que yo tengo que decirle que voy a prefabricar para que me apruebe el curso. Yo prefiero que me diga, esta solución de prefabricado no aplica en este caso, no es conveniente. ¿Por qué? Porque resulta de que no puedo obtener la ductilidad necesaria, por ejemplo, de la parte sísmica, y es muy probable que esta estructura que usted está diseñando se va a desarmar. Y vamos a quedar como récord mundial de otro proyecto fracasado, ¿no? La idea es que hay que dominar, o sea, hay que entender qué es lo importante en lo que hacemos. Por ejemplo, yo te digo, ¿por qué estás sentado ahí tú en clase? Parece una pregunta tonta, ¿no? Pero no es tonta porque se refiere al objetivo de que tú estás persiguiendo, un objetivo, ¿no? Ser ingeniero, para trabajar, ¿te fijas? Entonces, siempre hay un objetivo para las cosas. Y hay una manera de lograr ese objetivo que es nuestro problema. Nuestro problema de ingeniería es cómo lo hago para lograr el objetivo. Pero, ojo, lo importante es el objetivo, cumplir con un objetivo. Por ejemplo, si voy a hacer un puente, ¿por qué hago un puente? Porque quiero cruzar de un lado a otro de una ribera o de un camino, ¿no es cierto? Hay un motivo para hacerlo. Ahora, alguien podría decir, oiga, no, hay otras maneras de resolver esto. Por ejemplo, un túnel por debajo del río o por debajo del otro camino. ¿No es cierto? O, por ejemplo, voy a inventar mejor una lanzadora y usted se pone a este lado y yo como una especie de onda gigante lo paso para el otro lado por el aire. ¿Ah? Cumplo el objetivo, digamos. ¿No es cierto? Pero quizás llegas al otro lado aplastado, ¿no? No caes muy bien, entonces no se cumple la función. ¿Te fijas? O sea, el objetivo no es el puente, el objetivo es poder pasar de un lado a otro, ¿no es cierto? Y pasar de un lado a otro de forma rápida y segura tiene varias alternativas.
no solamente un puente. Entonces, eso es lo que yo les planteo, de que miremos los objetivos y tengamos los ojos abiertos y no solamente nos concentremos en un problema que nos dicen porque nos tienen que poner una nota. Olvidémonos de eso, digamos, en este curso al menos. Tratemos de pensar y yo, eso, si ustedes piensan y me discuten y analizamos juntos, ahí voy a estar conforme, digamos. Pero si me dicen lo que ustedes estiman que yo quiero escuchar de ustedes, no estoy conforme. ¿Ah? Yo quiero escuchar opiniones, ¿te fijas? Entonces, bueno, pero como ya llegaron otros alumnos, es otra cosa importante, este curso no tiene apuntes ni hay textos ordenados, sino que es un traspaso de experiencias y de conceptos. Nosotros le vamos a entregar algunos apuntes, pero la mayor parte de las cosas son cuestiones que vamos a explicarle y que para eso es esencial que asistan. Por ejemplo, nosotros también, si es posible, este semestre puede ser ya que hagamos algunas visitas a plantas o a obras. Entonces, no se puede pensar en un curso al cual no se le pone un mínimo de interés. Yo creo que por eso que la asistencia para nosotros no es, a mí no me gusta controlar la asistencia, pero sí la vamos a llevar y que si ustedes no tienen un porcentaje aceptable de asistencia, que debería ser del orden del 75%, ¿no es cierto? Simplemente no lo vamos a aprobar porque no tiene sentido, ¿no? Mejor el que no pueda asistir me dice al comienzo, mire, profe, no puedo asistir, póngame un 4 y no vengo más y quizás estamos todos más tranquilos. ¿Te fijas? No quiero tener alumnos obligados, sino que alumnos interesados y preguntones y críticos y que me digan, no, que usted habla puras tonteras, a un alumno que me diga, pucha, que inteligente profesora, habla puras cosas inteligentes y la verdad está pensando, le voy a decir eso a este gallo para que me deje tranquilo, ¿no? No es la idea, para que no seamos partícipes nosotros de otro récord mundial como el del Puente Caucao, ¿no? Porque ustedes no pueden, un ingeniero como ustedes van a ser con los ojos abiertos, tiene que ser capaz de pensar en qué resulta y qué no resulta. Yo no digo que uno no pueda fallar, siempre, si no, no existirían los fracasos, ¿no? Pero hay que ponerle empeño para no fracasar. Una cosa es fracasar porque uno hizo todo el empeño y puso toda su inteligencia, igual fracasó, está bien, digamos. Nadie es infalible. Pero fracasar por falta de empeño, interés y ponerle con alguna inteligencia a las cosas, eso sí que no está bien, ¿no es cierto? No es correcto. En la profesión es lo mismo que si ustedes fueran al médico y el médico dijera, este gallo lo voy a hacer así nomás porque tengo poco tiempo, así que le voy a sacar la vesícula y lo voy a coser así nomás. ¿Me entiendes? Bueno, oye, pero yo quiero mostrarles a través de casos, debería compartir pantalla. Si yo pongo compartir pantalla, Eduardo, aparece mi pantalla, ¿no? Ya. Y aquí tengo que buscar mi pantalla. Oye, yo dentro de todo
Espera. Oye, Daniel, ayúdame a compartir pantalla. No, pues ya la compartió. Si el tema es que tiene que buscar ahora el archivo para mostrarlo en ¿A dónde tengo que meterme para ver mi escritorio? la barra de abajo. O achique esa ventana. Ahí está. Espera. Estoy quedando aquí en ridículo, pero no importa. No se preocupe, don David, si a todos nos pasa. Es que quiero mostrarle, oye, este caso, porque estábamos hablando de puente ahí. Sí. ¿Ahí lo ven ustedes? Sí. Pero está sin sonido. ¿Está sin sonido? ¿Cómo se puede poner con sonido? No, es que el sonido no va a salir para allá. Está con sonido, pero no va a tirar para allá. Sí, bueno, está sin sonido, pero aquí vamos a ver el lugar, ¿no es cierto?, del puente y la explicación que desgraciadamente no la estamos viendo, pero son 2.600 metros de parte de la ruta 5 y 2.754 metros. Es un puente colgante. Lo que quiero que veamos en este caso es la construcción. Bueno, se construyen primero las pilas que son en sitio apoyadas en pilotes, y la pila central que se está viendo ahí está sobre una roca que se llama la roca Remolino, que es una roca que sobresale está a menos profundidad, digamos. Ahora, una de las características de este lugar es que las mareas producen corrientes muy intensas. Toda esta parte se hace con un sistema que se llama de molde deslizante. Eso que ven ahí arriba ustedes son moldes que se van subiendo, es decir, no se colocan moldes fijos. Cada tecnología aquí tiene su lugar. Te deja una plataforma para colocar los pilotes. Después el sistema de hormigonado de la torre es con molde deslizante, que es un molde que sube con gatas y que es continuo. La fundación de los cables es uno de los puntos esenciales, ¿no? Porque tiene que resistir la tensión de los tirantes. Este puente está en construcción actualmente, no se ha iniciado la construcción de las torres, está en la etapa del pilotaje, entiendo. Esta parte en sitio, muchas veces, la mayoría de las veces se opta porque las fundaciones se hagan en sitio, en parte porque quedan mejor adheridas al suelo y en parte porque son muy masivas y de un peso que sería muy difícil de transportar, digamos, ¿eh? Y que quedan bien conectadas con el suelo. Sin embargo, a veces se hacen las fundaciones también en sitio, pues en prefabricadas, como les voy a mostrar en un caso después. Entonces se tienden estas pasarelas para construir los cables. Ahí yo creo que hay que ser bien valiente para poder andar por esas pasarelas, ¿no?
esta parte me interesa porque esta es la plataforma del puente, que son elementos prefabricados de acero que se suben y se van montando con ese sistema de conexiones. ¿Se fijan? Ahí se ve cómo se va montando, se trasladan en estas balsas y se va montando con ese sistema de tensores que son de largo variable. Después sobre esa estructura se pone la capa de rodado, que es por donde circulan los vehículos, y se hacen todas las terminaciones. Ahora, aquí el prefabricado, ustedes ven, está en la pista, digamos, en la plataforma del puente. Sí, ahí volvimos a... Ahora, como yo les explicaba, en un caso como este, hay opciones distintas y se estudiaron opciones distintas. Por ejemplo, había ingenieros que pensaban que era mejor un puente apoyado más que un puente colgante, porque para aprovechar las corrientes de las mareas y poner turbinas ahí, haber producido energía eléctrica también, es decir, haber combinado el puente con la producción de energía eléctrica, o hacerlo parcialmente, parte en túnel y parte elevada, digamos, como se hace a veces, se han hecho puentes. Digamos, aquí las circunstancias son bien especiales porque, como digo, las corrientes son muy fuertes. Yo quería mostrarles algo aquí. Bueno, esa es una foto que siempre muestro yo, que es una construcción romana que ustedes ven que eran piezas prefabricadas, digamos, de 500 años. Esta no sé si es griega o romana, pero los griegos hacían esto hace 500 años antes de Cristo, y los romanos después, ¿no? Hasta pocos años después de Cristo. De hecho, estas piezas, ustedes ven, las columnas están hechas de dovelas, digamos, que son de esa altura, más o menos será 1,5 metros, y que se prefabricaban. Los romanos las hacían a las afueras de Roma, tenían los talleres de piedra y los transportaban a puerto y en galera a las provincias, digamos, porque ellos tenían todo un sistema administrativo en que cada lugar que fundaban o dominaban, instalaban sus templos y todo un sistema administrativo, ¿no?, que incluía llevar esos templos. Aquí hay una figura que es interesante de ver, que se las puedo mandar yo por subir, en que se muestra el caso de un viaducto, o sea, que pasa sobre una carretera, en que se hace solamente la fundación en el sitio. Nosotros hablamos de la construcción en sitio o in situ, como dicen a veces, en sitio, que es lo que se hace en la misma obra, y lo prefabricado o las piezas prefabricadas que se llevan. Ahora, una construcción puede ser parcialmente prefabricada, en este caso estamos hablando de la superestructura, no de las fundaciones.
La superestructura puede ser totalmente prefabricada, un prefabricado total, 100%, o parcial, que se usen solamente algunos elementos prefabricados. Siempre, como les decía yo, tenemos que mirar la conveniencia. ¿Qué es lo que conviene, digamos? Y cuáles son los factores importantes, pero siempre en el entendido que estamos cumpliendo un objetivo, que en este caso el objetivo es pasar por sobre una carretera, porque también uno puede pasar por cruzar una carretera a nivel, ¿no? Pero eso implica un cruce que significa la detención de los vehículos que van en una dirección o cruzar con mucha precaución, ¿no? Como se hace habitualmente cuando los caminos tienen poco tránsito. Cuando un camino tiene mucho tránsito, entonces la funcionalidad del sistema nos lleva a tener otras soluciones. Entonces, una solución es pasar por arriba, un viaducto, y la otra solución es pasar por abajo, en túnel, ¿no es cierto? Hay casos en que conviene uno u otro, ¿no? En general puede ser más simple pasar por arriba, como en este caso, ¿no? Entonces, como vemos, se hacen fundaciones en sitio, se hacen columnas prefabricadas que se montan las vigas y se monta el sistema del tablero, que pueden ser losas o pueden ser vigas y una parte en sitio. Aquí hay una situación que conviene discutir, porque nosotros podemos construir 100% un puente sin hormigón en sitio, pero el hormigón en sitio nos asegura que unimos todas las piezas, que se integran todas las piezas a la estructura, y por otro lado nos conecta todas las piezas de manera de que estructuralmente en situaciones, por ejemplo, dinámicas como un sismo, toda la estructura se va a comportar como un todo integrado, ¿no? Entonces, eso hace de que estas soluciones habitualmente se completen con una losa hecha en sitio. Pero ustedes ven lo simplificado que puede ser la solución, ¿no? Y lo rápido que puede ser si están todas las piezas construidas, prefabricadas previamente y se llevan al lugar. Entonces el montaje es un montaje continuo que es muy rápido, y la única faena en sitio posterior a la fundación es la losa, la parte de hormigón que se coloca sobre las piezas y que se puede hacer desde arriba, sin interferir con el tránsito, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones se usan mucho para justamente no interrumpir el tránsito. Bueno, así como esto, hay muchísimas soluciones. Vamos a ver algunos casos de pavimento. Se fijan ustedes, estos son pavimentos prefabricados que se utilizan por la rapidez que tiene de ponerlo en servicio, porque habitualmente se hacen para reparar carreteras, digamos que las faenas se hacen durante la noche y la reparación se entrega al uso al día siguiente, digamos. Entonces, esta solución de estas placas de pavimento, que
ustedes ven que aquí no hay en ninguna de las cosas que hemos visto hay como un tremendo desafío estructural, ¿no? Lo que sí hay un tremendo desafío constructivo, y de manera de que la solución estructural sea conveniente, ¿no es cierto? Y como en el caso del puente Chacao, la plataforma es de acero, por ejemplo. ¿Por qué es de acero y no es de hormigón? Evidentemente que por el peso. Ustedes pueden ver si les interesa, por ejemplo, la construcción del puente San Giorgio en Génova, que se hizo también con piezas prefabricadas de acero, digamos, combinadas con hormigón, y que se hizo en un plazo muy, muy corto, porque ese puente lo podemos ver en otra oportunidad, es un puente que era un puente postensado, que se cayó con vehículos arriba y cayó sobre las casas abajo, fue un tremendo desastre, y que fue reemplazado después por este nuevo puente que tiene tablero de alguna manera parecido al del puente Chacao, pero no colgante, es con vigas. El mismo tablero va formando vigas. Bueno, pero ustedes ven aquí cómo estas son cosas que se usan habitualmente, lo mismo que Don David, en la foto anterior, pero igual están aplicando sí, algo en sitio o no. sí, bueno, es que habitualmente el proceso es hacer una capa de hormigón como del plantillado que llamamos nosotros, pero que ellos le llaman de hormigón limpio o algo así, de establecer una superficie limpia de montaje y después colocar las piezas. Ahora, el problema es que si uno lo hace simultáneamente, va poniendo el hormigón fresco y las piezas encima, es posible que eso logre un apoyo continuo sobre la superficie de la base. Cuando eso no es así y el hormigón de esa superficie limpia se endurece y pongo el pavimento sobre una superficie endurecida, entonces habitualmente se dejan perforaciones en la placa de pavimento para inyectar un mortero líquido de manera de que produzca una conexión continua. Entonces, es buena tu pregunta porque en realidad siempre en las soluciones tenemos problemas prácticos que resolver, digamos, lo podemos ver en proyectos mineros en Chile. Se está usando pavimentos prefabricados de manera experimental en proyectos de minería subterránea. Y podemos invitar a una persona que ha participado en eso, en Chuquicamata subterráneo, y que en ese caso están colocando una capa de hormigón, no de hormigón, sino que de un mortero especial que sobre el emplantillado, digamos, para colocar las placas. Es una solución cara y no sé si la más práctica, pero por eso es importante la discusión, y ustedes que, aunque pudiera decir, si yo les preguntara a ustedes, uno de ustedes podría decirme que yo no sé eso, no sabría contestar, pero sí es posible que pensemos o que piensen cuáles son los problemas que resolver y cómo se pueden resolver, y que hay varias alternativas de resolverlo. Algunas alternativas que son más caras y otras que no, digamos. Bueno, ahí sale ¿cómo se llama?
las conclusiones, ¿no es cierto?, que se necesita un mínimo de curado, de tiempo de curado en el lugar. Eso es lo que se está buscando en este caso, la rapidez de poner en rápida reparación, rehabilitación y reconstrucción. ¿Te fijas? Se está buscando la velocidad porque estas faenas se hacen en la noche, o sea, se reparan 100 metros de un pavimento de una zona como esta que se ve aquí, que pareciera que es una zona de entrada o qué sé yo, esas típicas zonas de entrada que se desgastan más y que se reemplaza en una noche, digamos. Ahora, obviamente que esto es más caro que hacerlo absolutamente en sitio y demorarse 2 meses o 3 meses, ¿no? Como nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero si uno no valoriza el tiempo y todo lo que implica una faena de 3 meses, incluso desde el punto de vista ambiental, ¿no es cierto?, de los vehículos esperando en tacos y emitiendo gases y la gente perdiendo el tiempo sobre los vehículos, pero como tenemos una manera desintegrada de sumar los costos, el que pone el dinero para hacer la reconstrucción, sea el municipio, o el Ministerio de la Vivienda, o el Servio, piensa en su parte de gasto. No piensa en lo que significa la pérdida de tiempo por 3 meses de los cientos de personas que están ahí, porque eso lo paga cada uno de los que circulan, o la contaminación que implica 3 meses de echar los escapes al aire, ¿no?, en los tacos. Entonces, esta manera desintegrada de mirar los problemas a veces produce soluciones que parecieran más económicas, pero que en la práctica no lo son. Bueno, lo importante es tener claro que no quiero ver más casos sin que conversemos un poco. Lo que hay que tener claro es de que... Don David, Nicolás ¿sí? trajo las fotos que le habíamos pedido en la clase anterior. Entonces, de repente, Perfecto, sí, eso sería... qué bueno. Entonces ahora lo vemos, pero nos va a servir para completar lo que estamos hablando. Pero lo que yo quiero mostrarle en este pequeño gráfico es que los procesos de construcción son procesos de integración en el fondo. ¿Sí? Si lo vemos desde el punto de vista de la ingeniería, nosotros tenemos una serie de insumos y tenemos un resultado. Este resultado, por ejemplo, es el puente sobre el canal de Chacao, ¿no es cierto? O un edificio, como veíamos ese edificio en China, o cualquier construcción que ustedes vean, en el fondo es una integración de partes para lograr un resultado. Es lo mismo que cualquier cosa que ustedes tienen en la mano, el mismo computador, el mismo notebook con que ustedes, o computador con que ustedes nos estamos comunicando, o un celular. Bueno, si ustedes lo miran, ese computador o un celular, imagínense que lo dividimos en todas las partes componentes, porque ese producto, celular, computador, mesa, silla, lo que sea, en algún momento fue una cantidad de piezas, un árbol que se cortó para poder cortar la madera, hacer las patas de la silla, etc. Entonces, un resultado que es una construcción o un producto o un mueble es una sumatoria de insumos o parte. Ahora, yo puedo hacer el mueble, la mesa o la silla, la puedo hacer en el mismo lugar donde estoy ocupándola, ¿no?
Entonces, corto el árbol, llevo la madera, me consigo un serrucho, lo cepillo, etcétera, hasta llegar a mi mesa. O la compro hecha y traigo la silla, la compro en cualquier lugar y traigo la silla y la instalo. Pero para llegar al resultado hay una integración de partes. A eso es lo que quiero ir. Y esa integración de partes se puede producir en una industria o en el mismo lugar. En la construcción es exactamente igual. Para llegar al puente de Chacao, yo tengo que juntar, si yo considero hasta el último tornillo de distinto tipo que hay en el puente o perno, ¿cuántas partes hay? En una construcción relativamente simple, un edificio, entiendo yo que son varios miles de partes, 5.000, 10.000 partes. En el puente de Chacao puede que sean 50.000 partes, pero son 50.000 pequeñas partes que pasan por este proceso de integración y llegan al final. Ahora, de acuerdo a cómo se hagan los procesos de integración, porque si yo hago el proceso de integración en una misma obra, pensemos en una obra, en un edificio, y que yo el edificio lo hago totalmente en sitio, entonces el proceso las partes que yo recibo son partes básicas, no todas, porque, por ejemplo, hoy día el hormigón lo llevamos en camiones hormigoneros, ¿no es cierto? Hay partes que se usan pero que no quedan en el producto, como por ejemplo el molde, que son partes que son auxiliares, y se produce en el lugar donde se integra una cantidad de pérdida del proceso. Estas pérdidas del proceso, si ustedes se paran en el portón de una obra, de cualquier edificio, y anotan los camiones que entran y los camiones que salen, que no son los que llevan, porque van a entrar camiones con partes y van a salir camiones vacíos y van a salir camiones con restos de las pérdidas. Bueno, las pérdidas de materiales en un proceso en sitio dependen mucho de la administración. Un proceso bien administrado puede tener pérdidas del orden del 10, 15%. Un proceso mal administrado puede tener pérdidas de un 30, 40%. Entonces, la cantidad de pérdida es una cosa muy importante que en la medida que la integración se hace en una industria donde se ha pensado el detalle y el aprovechamiento de los materiales, entonces tenemos una reducción muy importante de las pérdidas. Es uno de los motivos de la prefabricación, es decir, en un caso como lo que estábamos viendo del pavimento prefabricado o del puente Chacao, esta cantidad de camiones o vehículos que salen con restos se disminuye. Incluso en la minería subterránea que hemos hablado, el ingreso de trabajadores para que hagan el proceso dentro de la mina, que no es económico, ¿no es cierto? Porque entrar una persona a 300, 400 metros bajo tierra y 400, 500 o 1000 metros desde la entrada hasta donde tiene que trabajar y que tiene que tener ventilación, tiene que tener una serie de apoyos, digamos, para poder trabajar en ese lugar bajo tierra, es enormemente caro, pero muchas veces las empresas mineras increíblemente no consideran ese costo. Es un costo indirecto. Los americanos le llaman a esos costos que no se ven el costo sombra, porque no se ven. Pero son costos que existen porque ellos lo están pagando en ventilación, etcétera. Por eso es que para ese tipo de faena
el prefabricado es tremendamente eficiente y de hecho en las faenas mineras hay hoy día un creciente interés de usar prefabricado, que lo podemos ver más adelante. Eduardo les puede explicar que hemos participado nosotros en alguna asesoría, incluso muchas de estas faenas en lugares peligrosos se están robotizando, ¿no? Entonces existen máquinas que hacen el trabajo y que se dirigen, a veces están trabajando en Chuquicamata, interior mina, y ahí o alguno de ustedes podría estar dirigiendo el proceso o manejando el robot desde Santiago o desde su casa. No, no hemos llegado a ese extremo todavía, pero sí desde oficinas fuera de la mina o aquí en Santiago, digamos, con los centralistas que somos, tiene que ser en Santiago. Bueno, vamos a discutir todo, pero antes vamos a pedirle a Nicolás que nos exponga y después vamos a discutir. ¿Me escuchan bien, profesor? Sí, espérame un poquito. Daniel. Comparte la pantalla por mientras. Ya. Sí. ¿Cómo ¿Ya me dieron la desaparece? autorización? A ver la pantalla. Debería estar completa. porque se le da a todo y don David pudo compartir. Ah, ya. Dice que no puedo compartir mientras otro participante esté compartiendo. Ah, ya. Don David puede dejar de compartir el mismo botón central hacia abajo, debe decir stop sharing o algo así, o dejar de compartir. Uno verde. En el caso suyo es morado, creo, que está en el centro abajo. No, yo lo voy a sacar. Sí, Ya, eso mejor. sí, yo lo saqué. Ahí está. Ya, ahora comparto. Ahí está, ya. Ahí está. Bueno, vamos a ir aprendiendo todas estas cosas. Ojalá que no la terminemos de aprender bien, antes que nos roboticemos. Creo que ahí, no sé si están viendo. Sí, se ve. Sí. Ya. Bueno, no sabía mucho si hacer una presentación, no solo traer las fotos, pero como me dijeron que era algo más sencillo, preferí solo poner las fotos. Y aquí primero le puse como más o menos para que se ubiquen dónde está ubicada la minera donde trabajé, que es a como 240 kilómetros al sureste de Iquique. Se llama Quebrada Blanca y es como la fase 2, que es como la ampliación. Buenos días a todos, me llamo Nicolás Guzmán, disculpen. Está muy bien. Sí. Y ahí le agregué unas fotitos como para que, no sé, más o menos imaginaran cómo era la magnitud del proyecto, porque era bien grande. Estaba a 4.400 metros sobre el nivel del mar, así que la puna era bien fuerte. Ahí hay mucha grúa. Estas fotos las tomé el primer día que llegué. Están muy borrosas porque no pillé otras, pero como para que vean que hay una planta hormigonera al camino, ahí están todos los camiones. Era básicamente desierto, con harta roca, bien grande, como se ve en la grúa. Esa foto la tomé para que se vean como todas las grúas que hay, que había mucha maquinaria, mucho acero, mucha estructura. Esa la tomé como de 15 metros de altura más o menos. Y aquí se ve como una panorámica, no sé si se nota bien, como de todo el proyecto. En esta zona de acá, no sé si se ve el mouse. Sí, Sí, se ve. se ve. Sí. Estaban como el fuerte del proyecto, que eran como unos molinos, para poder moler el material que extraen desde la minera en sí, que estaba como a la zona izquierda, para allá estaba como el rajo abierto. Y eso, como que las primeras fotos las puse para que más o menos se ubicar. Y sobre estructuras prefabricadas, ahí están los molinos, como eso que está ahí, grande, esos son los molinos y son de esas dimensiones. Y así son por dentro. Aquí hay otro fotito del proyecto. Y aquí está la estructura prefabricada que yo vi,
que me dijeron que trajera eso. Igual no encontré muchas, pero era Pero básicamente... ¿Ah? está muy bien, Nicolás, fíjate, ahí se ven las columnas como veíamos en el Sí. caso de, y se ve las vigas y se ve ese nudo, si lo muestra el nudo en la conexión entre la columna y las vigas, que se ha hecho en un nudo hormigonado en sitio. Eso hace de que la estructura, las tensiones del acero en la viga y se traspase a las tensiones del acero de la otra viga que se pone al otro lado y de la columna mediante la adherencia en ese nudo hormigonado en sitio. Ese es un tipo de conexión muy utilizado por nosotros porque tiene la ventaja de producir estructuras continuas que se comportan finalmente o se diseñan para que se comporten finalmente como una estructura integrada, como similar a una estructura en sitio, de hormigón en sitio. Estos sistemas se llaman sistemas que imitan el comportamiento de la estructura en sitio, ¿no es cierto? Y parece que la fundación también es prefabricada. Sí, A las veces fundaciones también son prefabricada, no es prefabricadas. común, digamos. ¿A dónde está la fundación? Acá, Parece que fuera como un sistema de vigas continuas con cáliz. sí, y también Sí, sí, habían otras fundaciones como alrededor, pero de esas no tenía registro. Habían fundaciones que también eran prefabricadas que se ponían como alrededor de la sala principal. sí. Yo creo que las fundaciones en sitio, Ahí las están transportando. sí. Esa es la fundación completa. Porque lo que Ya pasa con que el pedestal incluido. en el hormigón, la actividad que ocupa mayor cantidad de tiempo y que nos obliga a esperar bueno, ahí se ve que va completo, Sí, va ese planchón de base con las columnas integradas. sí. Bueno, como digo, en el hormigón la actividad que ocupa más tiempo es la colocación del molde y el retiro de los moldes que pasa por el tiempo de curado del hormigón o fraguado, ¿no? O sea, que endurezca lo suficiente para que yo retire los moldes. Entonces tengo dos cuestiones importantes. Una, la actividad de moldaje que consume muchas horas hombre, ¿no es cierto? Y después el curado en sitio que obliga a la espera para poder retirar esos moldes con otra gran cantidad de horas hombre, ¿no? Sí. Todo eso se evita. Igual aparecen otras complicaciones al instalar estructuras prefabricadas, por ejemplo, estas fundaciones, que la principal complicación que vi era el tema de la nivelación, de que igual era complicado que quedara según topografía como se exigía. Entonces Claro. ahí después aparecían soluciones como, no sé, agregar como una Sí, capa pequeña de hormigón acá para poder levantar un lado, por ejemplo, y así para que se... poder nivelar arriba, Sí, claro. Ya que no sí, se podía nivelar abajo, nivelar sí, arriba. po, sí, sí, como Sí, ya no se oye, podía pero nivelar abajo, trabajar arriba. eso es que ahí uno tendría como ingeniero, supón, Nicolás, de que tú eres el ingeniero que decide, entonces tú dirías, estoy teniendo tanto problema con la nivelación y con el contacto que voy a preferir, por ejemplo, hormigonar las fundaciones y dejar el hueco para meter el pilar, digamos, ¿eh? Te fijas que es una alternativa. Y la otra alternativa es llevarla completa y nivelar arriba, digamos. Mm, sí, Pero fíjate que
en ese sentido, está muy buena tu foto, pues, Nicolás. Gracias. En ese sentido, después, más adelante, vamos a, Eduardo, que se ha metido más en eso, va a explicar el tema del BIM, el Building Information Modeling o Building Information Management, que les gusta a algunos, que es un sistema de representación 3D con información asociada. Ustedes quizás ya han escuchado de eso. Y que permite simular, hacer simulaciones preliminares previas, o sea, ver la construcción anticipadamente, digamos, mediante estos programas, en que permite que el diseño lo veamos construido y que podamos, a través de programas de computación, hacer distintas alternativas que en los mismos programas pueden generar, o sea, puede haber programas de generación de alternativas que se están usando ahora y estábamos viendo, les vamos a mostrar después aplicaciones de BIM que conceptualmente y que lo hacen así que automáticamente revisan muchas alternativas. Para algunos proyectos hablaban de que podían revisar 100 o 200 o hasta 1000 alternativas en el computador, digamos, ¿eh? Y de ahí obtener las que son más ventajosas desde el punto de vista de los recursos. O sea, ustedes ven que siempre está el problema de la alternativa. Y Nicolás dijo algo que si no lo dijo, pero lo escuché yo, que cuando yo le pregunté si él era el ingeniero a cargo de la obra, ¿por qué no va a ser si pues, puede serlo perfectamente dentro de algunos años? Él hizo un ruido así como, ¿qué hago? Esa es la clave de la ingeniería, el ¿qué miércoles hago? ¿Ah? ¿Para qué? Pero no para sacar buena nota, porque la nota no importa, aquí nadie le está poniendo nota, sino que para lograr una solución que nos satisfaga, que cuando Nicolás después va a ver la faena, se siente satisfecho y dice, esta cuestión estuvo bien hecha. O, como pasa comúnmente, que uno dice, ya, esto está bien hecho, pero hay detalles que me molestaron mucho. Por ejemplo, por decir una tontera, las piezas o las partes no estaban bien identificadas y les costaba encontrar la pieza que se ponía en cada lugar para una administración eficiente del montaje, por ejemplo, ¿te fijas? Entonces eso se corrige en un proyecto en un proyecto posterior, digamos. Si los avances al final son en base a la experiencia, ver lo que resulta, ver lo que no resulta, ir corrigiendo lo que no resulta, digamos. ¿Sí? ¿Tienes más fotos, Nicolás? No, esas son todas las que puedo encontrar. Y acá está como estas corresponden a salas eléctricas. Y todas Ya, las salas eléctricas se hicieron de la misma forma con fundaciones prefabricadas. Y aquí claro. encima ya está como, o sea, ya está como casi lista, falta como ponerle camas de arena no y compactar. Pero ya un trabajo de movimiento de tierra. Acá arriba se monta la sala eléctrica en sí, que es como un container y ahí funciona. Sí. Oye, una última pregunta. ¿El prefabricado dónde se hacía? No, las piezas llegaban hechas a la minera, al menos. No sé dónde ¿Llegaba se de habrán hecho, dónde? pero llegaban hechas. No tengo No, no, conocimiento. se hacían en el mismo lugar. No, no se hacían en el mismo lugar. Ya. Llegaban todas hechas. Igual, eso era un problema grande. Más que lo que decía usted de que se podían confundir las piezas, como en qué posición iban, era más el tema del transporte. Que igual, como era un proyecto tan grande, siempre habían problemas con las maquinarias, con la grúa, con los camiones.
Entonces ahí de repente la pega se paraba toda una tarde porque no había camión para poder transportar. Entonces no se podía montar. Era como más básicamente eso. O a veces igual allá como estábamos a tanta altura, estábamos muy cerca de la cordillera, entonces de repente habían tormentas eléctricas o mucho viento y ahí se paralizaban todos los trabajos en altura, entonces tampoco se podían hacer maniobras o izaje. Entonces ahí de repente me pasó una vez que quedaron los precast quedaron arriba del camión y no se podían bajar. Se podía trabajar en tierra a nivel de piso, pero no se podían bajar porque no se podía usar La grúa. sí, para bajarlas. Sí, no, bueno, son Básicamente. los problemas meteorológicos que ocurren, digamos. No, interesante, Nicolás. Si quieres, ahora deja de... Ahí está. Ya, y muchas gracias. Ajá, Eh, pues. entonces, me gustaría que en lo que nos queda, bueno, dos cosas. Yo hice un esquema del programa del curso que se lo mandé anoche a Eduardo para que lo revisara y que si él está conforme se lo enviamos, ¿no? Yo ya lo subí a un Y curso. Sí. lo subiste, claro. Entonces, ahí está para que ustedes lo vean y la idea es que nosotros la próxima clase, que la va a hacer Eduardo, porque tengo que hacerme unos exámenes, le propondríamos la tarea número 1, que en realidad en el fondo es que describan casos de prefabricación que les llamen la atención, sean obtenidos de internet, sea como este que presentaba Nicolás, u otros, digamos, que a ustedes les parezcan interesantes. Y ¿cómo se llama? Para eso yo les decía que formaran grupos de 4, digamos, 5 grupos para los 20, pero los que están asistiendo a clase hoy día son, no los conté, pero eran Eran como 7 9. ¿Ah? hasta hace un rato eran 7, no sé si se metieron más. 7. Entonces, si eso es así, yo creo que entre los que están asistiendo, porque eran 11 en la semana pasada, o sea, eran 10, si sumamos a Sebastián, que apareció ahora 11, van a ser del orden de 12, entonces podríamos formar grupos de 3 nomás, ¿ah? ¿No es cierto? Entre los que están, ustedes vean los que aparecen en pantalla para que se junten entre 3, digamos, y formen 4 grupos, digamos, de 3 o de dos alumnos. Y de manera que se investiguen y que se distribuyan el trabajo de investigar y de analizar. Casos como, podrían ser casos muy simples, como el de las casas que alguien comentaba que había visto de Baumax, o proyectos más completos, como el caso del Puente San Giorgio en Génova, por ejemplo, que es interesante, o el mismo Puente Chancao que les mostraba yo. Y fíjate que me gustaría si alguno de ustedes tomara alguna construcción antigua, como el caso del Coliseo Romano, o el caso hay casos que están bien descritos, por ejemplo, las termas de Bath como baño en Inglaterra, que tuve la suerte de ver, y ahí está explicado cómo habían hecho las construcciones los romanos, que ese Bath era del, qué sé yo, primeros siglos, yo creo que era de 50 años después de Cristo, una cosa así, siglo primero. Y ahí aparece cómo movían las partes, digamos así como vieron ustedes que aquí se ve una cantidad de grúas y ellos movían las cosas con lo que tenían, digamos. Lo mismo que, no sé si se han preguntado ustedes cómo instalaban los moais, por ejemplo, en Pascua.
sin recurrir a los extraterrestres. ¿Ah? Porque muchos como dicen, esto era tan difícil que aquí estuvieron los extraterrestres. Yo creo que lo que eran personas inteligentes que usaban bien lo que tenían a mano. Bueno, me gustaría que en esto que queda, en estos minutos que quedan, yo no sé si además de Sebastián había algún otro alumno que no vino en la clase pasada. Parece que no. Seríamos 4 o 7. Para mí ideal que no sean más de 8 o 10 alumnos porque podemos conversar mucho mejor y eventualmente podemos ir a visitar obras con facilidad, digamos. Así que yo creo que esa tarea se la explicamos en la próxima reunión, pero me gustaría ahora escuchar opiniones. ¿Qué piensan ustedes de lo que hemos visto? Si lo ven el prefabricado como algo muy complicado, vamos a ver después soluciones simples que se usan habitualmente en la construcción. Me gustaría escuchar opiniones. Bueno, porque ¿Aló? no sé qué les cuesta hablar, pero todas las conversaciones Sí. de aquí en adelante deberían ser como las que tuvimos con Nicolás, que son relajadas, él mostró la imagen y fuimos analizando. ¿Sí? No se complique, no es mucho más que eso. ¿Sí? Bueno, Oye, hola, hola, profe. Hola, David. sí, A mí ¿puedes me quedó la mostrar, duda. Camilo? Sí, ¿Y puedes Camilo. poner la cámara o no tienes cámara ahí? No, sí, sí tengo. Sí. Eso me gustaría, sí. Oye, hola. Dígame. No, lo importante es que no sean ingenieros típicos que no saben hablar. Yo me acuerdo que cuando yo entré a la escuela, el decano era don Carlos Mori, que era muy ocurrente, como buen italiano, don Carlos. Y él decía cuando nos dio la primera charla, cuando entramos, yo soy un ingeniero atípico, sé hablar y hablo bien, y hablaba muy bien, ¿eh? Así que yo espero que los ingenieros, los alumnos que estén aquí sepan hablar también. Ya, Camilo. Bueno, respecto a lo que había visto de la foto, me llamaba la atención cómo, y tenía la duda desde antes, cómo se hacen esas conexiones con elementos prefabricados, porque se veía que quedan fierros pasados de la viga y de la columna, supongo que ahí se conectan y se hormigona. Exactamente, claro. Pero se debe hacer tratamiento de junta en los elementos prefabricados, así como picar el hormigón que hay. Es que la idea en el prefabricado es que hay que evitar la faena en terreno, especialmente en la etapa de montaje, porque esa faena, como yo tenía un socio que decía, enlentece, no me metáis faena en sitio entre medio del montaje porque enlentecen la construcción, la hacen más lenta, ¿no? O sea, producen detenciones. Entonces, esas cosas deben llegar preparadas de donde se hicieron, digamos, si se requiere una limpieza, un arenado, cualquier faena de que prepare la superficie debe venir hecha, y en el terreno más bien asegurar de que esté limpio, por ejemplo, si hay mucho viento, que no se llene de arena u otros materiales. Y en general se usa el hormigón del nudo, como es un espacio pequeño, ¿no? Supongamos 1 metro por 1 metro por 1,5 metros, o sea, entre 1 metro cúbico y 1,5 metros cúbicos. Ese hormigón se hace, claro, especial, puede ser con algunos aditivos, de manera de que promuevan la adherencia, y con un aditivo expansivo, por ejemplo, para evitar que queden espacios, ¿no es cierto? Pero ahí es donde está la tecnología del hormigón. Entonces, un buen jefe, como podría ser tú, te
busca un buen asesor que sepa bien eso. O sea, yo lo que le he dicho, uno no necesita saber todo. Yo creo que el principio de la ingeniería de hoy día es, punto uno, no necesitas saber todo lo que habría que saber. Si tratas de hacerlo así como que sabes todo, simplemente te vas a demorar 10 años en hacer el proyecto y ya el proyecto va a estar construido, van a haber contratado a otro, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que aprender eso. Y, por ejemplo, yo tengo un buen amigo que se llama Yuri Tomisic, que trabaja con Federico Delfín, que era compañero de curso, y que son expertos en hormigón. Entonces uno cuando necesita eso, llama a una persona así, un ingeniero experto como Yuri, y le dice, mira, yo necesito poner este hormigón, quiero que se adhiera bien, que yo lo pueda hormigonar y que esté fraguado rápido, y él resuelve el problema. De hecho, él ha diseñado la tecnología del hormigón para las placas prefabricadas que se están haciendo en Chuqui subterráneo, que lo voy a invitar a Yuri, que tiene la buena voluntad y que nos explique, digamos. ¿Te fijas? Entonces, pero hay una cosa, eso sí, importante, ¿eh? Esas conexiones hormigonadas en sitio, ojalá no existieran así, digamos. Yo les voy a mostrar en una próxima reunión la construcción del metro de la línea 5, entiendo que va a Puente Alto, que es aérea y que está hecha con piezas, dovelas postensadas que se colocaban adhesivos epóxicos entre ellos. O sea, no existe ese hormigón, porque ese hormigonado es excelente para la continuidad de la estructura, pero no es una buena solución para la velocidad de construcción, de montaje. ¿Te fijas? Entonces, es ahí donde uno tiene que estar atento a las tecnologías que hay, a qué se disponen. ¿Te fijas? Esa es la cosa, Camilo. O sea, en el fondo, ojalá no hiciéramos eso. Yo me recuerdo que hace años en unas sesiones de trabajo que tuve la suerte de asistir yo en San Francisco, en Estados Unidos, hace años ya, en el año 99 creo que era, más de 20 años. Hablando con un ingeniero americano, yo le decía, nosotros usamos estas soluciones como las que mostró Nicolás, de hormigón en sitio, y que son muy buenas para lograr una estructura continua y que tiene ductilidad, etc. Entonces, él me decía, yo encuentro fantástica, me decía, esa solución, pero yo no las puedo hacer aquí en Estados Unidos. Si yo las hago, me quedo sin pega porque no me aceptan esa solución por lo que significa en tiempo. ¿Te fijas? Entonces, hay otras soluciones que podríamos mostrar que les vamos a mostrar, por ejemplo, de unos conectores mecánicos que son fabricados en Japón, o bueno, hay una muy buena firma japonesa, hay otros conectores mecánicos que los hacen en Alemania, pero quizás lo hacen en China ahora, con, ¿cómo se llama? Control alemán. Pero Eduardo tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones de esa firma japonesa en un viaje que hizo a Japón, y que eso es muy bueno lo que hizo Eduardo, porque mucha gente viaja y dice, voy a ir al sudeste asiático, o qué sé yo, al sudeste asiático ahora ya no pueden ir, pero van al sudeste asiático y no se fijan en las cosas técnicas que pudieran aprender, ¿no? En cambio, Eduardo fue a Japón y, aparte del turismo que hizo, porque era un viaje de turismo, fue a visitar esta fábrica de conectores mecánicos
y Eduardo podría explicarnos de que con esos conectores mecánicos se evita totalmente el hormigonado, ¿no? Sí, después vamos a tener una clase centrada en eso, pero la verdad es que sube bastante la productividad del montaje. O sea, montaban, no sé, un piso cada 2 días, algo por el estilo. Si tenemos que hormigonar, ¿cuánto tendríamos que esperar? 4 o 5 días que los hormigones fragüen. Exactamente. Entonces, bueno, está muy bien lo que tú estás planteando, Camilo. Si eso es lo que me interesa a mí, que digan ustedes, oye, encuentro una brutalidad, todo esto, lo encuentro fantástico, estoy perdido, no sé cómo hacerlo. Bueno, la idea de este curso es un poco mostrar qué se puede hacer, digamos, ¿ah? A ver, Diego, por ejemplo, ¿qué opinas tú, Diego? Hola, ¿me escucho? Sí, O sea, yo lo encuentro súper bacán. Creo que este tema de las estructuras prefabricadas son casi que el futuro para la industrialización de la no sé cómo decir, la industrialización de los procesos que se usan. sí, claro. Creo que es súper interesante lo que estamos viendo y me interesa mucho, sí, para después. Sí, sí, no, sí. Ahora, lo importante, Diego, es que uno visualice las ventajas, pero también visualice las dificultades, ¿ah? Porque lo que decía Nicolás, por ejemplo, se dieron cuenta de que apoyar esa fundación prefabricada como las placas de pavimento que yo les mostraba, ¿cómo hago para que queden bien afirmadas en la base y que ¿cómo se llama? No haga un claqueo, ¿no? O como quedó aquí, que arriba no queda nivelado, ¿no? ¿Qué es esto que pusiste, Eduardo? Es que ahora que dijeron industrialización, que me llevó un seminario online debe ser de la Cámara Chilena de la Construcción, que es gratuito, los días 7, 14, 21 y 28 de septiembre, para que estén atentos, alumnos. Oye, qué bueno, mándamelo, yo no lo había visto, fíjate. Ahora, Entonces, de hecho, habla Sebastián Liders, que es uno de los gerentes de Baumax. de Baumax, Mm. está bueno. Oye, pero mira, aquí yo por eso que me gustaría muchísimo que alguno de ustedes desarrolle un tema antiguo como por ejemplo la construcción del Coliseo, la construcción de los baños de Bach, porque aquí detrás de esta cuestión, ¿qué es lo que hay? Hay capacidad de observación y hay inteligencia. Y hay otro componente importantísimo que es el ingenio. Algunos dicen que ingeniería viene de ingenio, ¿no? Y esos ingenieros romanos, como te digo yo, que levantaban piezas que pesaban varias toneladas, por lo menos 1 tonelada, y las ponían allá arriba, ¿cómo lo hacían? Y no tenían ni una grúa como las que mostró Nicolás, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, esos gallos eran inteligentes. Y nosotros ahora, con lo que tenemos hoy día, tenemos que ser capaces de hacer más cosas, de manera que cuando yo me muera y a hablar con uno de esos ingenieros romanos, me diga, mucha, ¿sabes qué? Perdiste tu tiempo en la tierra. Yo, si hubiera tenido lo que tenías tú, habría hecho cosas maravillosas, digo. ¿No es cierto? Bueno, ese es el desafío, ¿te fijas? Y por eso lo importante es tener los ojos abiertos y ver las tecnologías nuevas, y cuando ustedes vean una tecnología nueva, no asustarse, porque yo les voy a mostrar, que no lo tengo a mano, como a mostrarles la construcción del viaducto, no del viaducto, del metro elevado que va a Puente Alto, que se hizo con una técnica que es pionera en el mundo, o sea, es la primera línea técnica del mundo, y se hizo aquí en Chile, y con los equipos que se trajeron de Tailandia, creo que venían de hacer una obra en Tailandia, porque cuando hay una obra grande, tú puedes pagar
la tecnología, los diseños y los elementos para hacerlo de otras partes. No tenemos ninguna limitación, te fijas, o sea, incluso con Internet de hoy día, si yo no sé, por ejemplo, cómo se usa el conector mecánico este que estábamos hablando, que nos puede evitar la conexión hormigonada, puedo ponerle un mail a Japón, que afortunadamente el japonés era de apellido Asao, ¿no? Como Asado, pero era Asao. Asado Sakuda. ¿Ah? Asado Sakuda se llama. Juan, pero, ¿y Asao de Juan. dónde era Asao? ¿Ah? Pero uno le decía Juan. Juan, porque Juan, lo que pasa es que su padre había vivido en Argentina y para más remate de facilidad habla castellano. O sea, y hoy día estamos a punto de tener el computador que ya creo que existen, que tú hablas en castellano y el tipo entiende en japonés. Nicolás, me da la impresión de que levantan la mano porque ya estamos en la hora, algo por el estilo. Ya, conforme. Y es que tengo otra clase ahora, entonces, Ya. por eso. Ya. Me tengo que ir. Bueno, pero Sí, un resumen de lo que bien. estaba diciendo don David es que hoy día es fácil comprar un pasaje de avión y viajar. Pues si uno no puede de su bolsillo, la empresa no cuesta tanto ir a mirar las cosas y uno se da cuenta que estamos pensando en chico a veces. Sí, así es. Ya, bueno, muy bien. Nos vemos entonces. En la próxima clase va a estar